Algunos aspectos clave, ¿no? Recuerden que en la parte del músculo, ¿qué tipos de músculo podemos tener? Cardíaco, liso o esquelético, ¿no es cierto? Recuerden que el cardíaco y el esquelético son estriados, es decir, se evidencia en el citoplasma precisamente esa particularidad, y esas estrías están dadas ¿por qué? Porque hay miofilamentos de actina y de miosina que se organizan en unas unidades que se llaman sarcómeros, ¿no? Eso es lo que le da la estriación. Cuando yo voy a evaluar, entonces a veces al inicio puede costar un poquito diferenciar el músculo estriado, es decir, cuál es esquelético y cuál es cardíaco, pero hay unos, lo que se llama criterios histológicos o puntos claves que permiten diferenciar. Por ejemplo, esta es la apariencia general de músculo, ¿sí? Este corresponde, se supone, a músculo esquelético. Vamos a ver, voy a cambiar. Ahora, tengan en cuenta que la unidad más pequeña del músculo es la fibra, ¿se acuerdan? La miofibrilla o fibra. El paquete de fibras, ¿cómo se llama? Fascículo, y varios fascículos forman el músculo como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es un corte longitudinal. ¿Listo? Ese corte longitudinal es lo que me permite ver la fibra de esa manera, larga. ¿Listo? Aquí yo veo varias fibras dispuestas de manera paralela, que esa es una característica de músculo esquelético, la disposición paralela de sus fibras. Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que buscar para saber si en realidad es esquelético o es cardíaco? Miren que allí, si yo muevo un poco el micrómetro, se ven las estriaciones, ¿no es cierto? ¿Las alcanzan a ver? Estas estriaciones que da esa apariencia cuadriculada es lo que les digo, los miofilamentos que forman sarcómeros. Pero ¿qué es lo que yo voy a buscar? La disposición de los núcleos en las fibras. Entonces, ¿qué opinan? ¿Los núcleos están a la periferia o están en el centro? Los núcleos están a la periferia. Recuerden que en la periferia también pueden, lo que son los núcleos más grandes son núcleos de la fibra. ¿Listo? Los núcleos más pequeñitos y fusiformes son ¿qué? ¿Núcleos de qué estructura? Fibroblastos, porque recuerden que también hay un componente conectivo. Hay un tejido conectivo que rodea la fibra que se llama ¿cómo? Endomisio. Una capa conectiva que rodea el fascículo que se llama perimisio, y todo el músculo tiene una capa mucho más gruesa que se llama epimisio. Entonces siempre van a encontrar tejido conectivo, ¿sí? Alrededor de las fibras, y si hay tejido conectivo quiere decir que hay fibras de colágeno y hay fibroblastos. Entonces la clave es diferenciar lo que les digo, el núcleo como tal de la fibra, que es mucho más grande, más prominente, del de un fibroblasto que siempre va a ser fusiforme, como si fuera planadito. ¿Queda claro? Y muy particular la disposición paralela de las fibras. Son muy organizaditas en el corte longitudinal, paralelas. Y si lo vieran en un corte transversal, también es fácil porque el núcleo se ubica a la periferia y se miran las estriaciones. ¿Listo? Bueno, préstenme el músculo estriado, pero cardíaco. Empecemos de aquí. Miren que ya en la apariencia general las fibras ya no están tan paralelas, ¿no es cierto? Como en el anterior, que eran junticas, bien organizaditas, una al lado de otro. Aquí yo ya miro más espacios en una panorámica, que se llama esta, que es la de menor aumento. ¿Por qué ocurre esto? Porque las fibras en músculo cardíaco se ramifican, van en diferentes direcciones y se anastomosan o unen con otras fibras. Entonces ya de por sí la apariencia general me ayuda a sospechar que puede ser cardíaco. Ahora voy a ir aumentando. Ya voy a este punto. Miren aquí lo que yo les digo. Las fibras se van en diferentes direcciones porque se van como ramificando y por eso se mira como más espacio entre ellos. No es que no haya nada en esos espacios. Recuerden que hay tejido conectivo laxo, donde hay cantidades variables de adipocitos, fibras colágenas, fibroblastos. ¿Listo? Ahora me voy a ir ya de una vez a 40X, que es lo que me interesa.
Entonces, primero, recuerden que al mover el micrómetro ustedes siempre deben verificar las estriaciones. Llegan a un punto en que van a ver las estriaciones. ¿Listo? Si ustedes empiezan a manipular el micrómetro. Pero nos vamos a ubicar. En algunas fibras. Tratemos de, miren que aquí hay varias fibras, ¿no? Veamos esta fibra que está aquí. ¿Qué característica tiene el músculo cardíaco? El núcleo. Mírenlo aquí. ¿Dónde está el núcleo? En el centro. ¿Y qué acabamos de decir en esquelético? Estaba en la periferia. También hay fibroblastos. Si ustedes miran, por acá hay fibroblastos, ¿no? Y esos están en medio del tejido conectivo. Pero siempre que ubiquen una fibra, en la fibra, miren, el núcleo está en el centro. Este es parte de un fibroblasto. Esos que miran en la periferia y como aplanaditos, fusiformes, son núcleos de fibroblastos, para que no se confundan. El núcleo de la fibra es mucho más prominente, más grande. ¿Queda claro? Ahora, hay otra característica que hay que diferenciar en las fibras del músculo cardíaco que se llaman los discos intercalados o intercalares, que son uniones especializadas. ¿Alcanzan a ver aquí este punto de unión? ¿Sí? No es tan fácil a veces ver los discos intercalares, ¿no? Siempre tienden a teñirse un poco más. Miren, es acá hay otro. Son puntos de unión entre las fibras, porque ¿qué acabamos de decir? Las fibras se dividen, se ramifican y se unen con otras. Entonces, ese punto de unión con otra fibra, que lo vamos a ver de esta manera, se llama discos intercalados. ¿Cuál es la función de esos discos intercalados? Permitir que cualquier impulso nervioso pase inmediatamente a la otra fibra, de tal manera que el corazón actúa como si fuera una sola unidad. Eso se llama sincitio funcional. Es decir, que si se estimula, se contrae todo o se relaja todo. El corazón no se contrae ni relaja por partecitas, como si lo hace el músculo esquelético. Él se puede relajar un punto o contraer otro, ¿no? En corazón no. El corazón o se contrae todo o se relaja todo. Y eso se logra precisamente porque tiene esta particularidad, estos discos intercalados, ¿sí? Entonces cualquier impulso pasa a todas las fibras inmediatamente. Entonces, ¿queda claro? Entonces, repito, puntos claves o diferenciales entre músculo esquelético y cardíaco: la apariencia de sus fibras, si son paralelas o ramificadas, la ubicación de sus núcleos, en cardíacos centrales, en esquelético periféricos, y los discos intercalados en el caso de cardíaco, que solo aparecen en él. ¿Listo? Bueno, músculo liso, ese sí, los tipos de vasos sanguíneos podemos encontrar. Arterias, venas y capilares. Listo. Vamos a partir recordando que la diferencia entre estos vasos es precisamente qué capa predomina, qué capa es la más abundante, ¿cierto? La capa interna o íntima es la capa endotelial, es decir, epitelio plano, sí. La capa media es músculo liso y la capa externa o adventicia es tejido conectivo. Entonces, en general, una arteria, ¿cuál es la capa más desarrollada en una arteria? La capa media o muscular. En una vena, la adventicia. Y en un capilar, el capilar es prácticamente endotelio y alrededor de él encontramos lo que se llaman los pericitos. ¿Listo? Que le ayudan a que se contraiga porque él no tiene capa media muscular, entonces tiene que ayudarle a alguien a contraerse. Entonces, si yo miro un vaso sanguíneo, por ejemplo, me voy a ubicar aquí, miren, el tamaño no me permite verlo completo, pero los voy a ubicar. Esta es la luz, entonces esta capa más interna será el endotelio, toda esta capa será muscular, y miran esto que se mira acá afuera como más laxo, es la adventicia. Entonces, de entrada, ¿qué decimos que es esto? Es una arteria, ¿no es cierto? Ahora tenemos que clasificarla.
Las arterias pueden ser musculares o pueden ser elásticas. Cuando son elásticas, recuerden que las fibras elásticas son onduladas. Entonces, entre la parte muscular se pueden ver como ondulaciones. Vamos a ver qué tipo de arteria es esta. Vamos cambiando. Listo. Entonces, volvamos a ubicarnos. Aquí tenemos la parte interna, ¿no es cierto? Sabemos que ahí es epitelio plano. Sí. ¿Qué opinan? ¿Será que hay abundantes fibras elásticas o no? ¿Le miran como ondulaciones? Sí. Hay bastantes ondulaciones, ¿no es cierto? Miren, todo esto ondulado. O sea, todo lo que miran eosinofílico es músculo liso. ¿Listo? Es músculo liso. Pero lo que miran como zonas espaciadas y onduladas son fibras elásticas, que si quisiéramos teñirlas bien, tendríamos que utilizar la orceína. ¿Se acuerdan que las tiñe de color más oscuro? Las define muy bien. Pero el solo hecho de que estén presentes le da esa apariencia ondulada. Entonces yo podría decir que esta arteria es de tipo elástico. ¿Hay músculo liso? Sí, hay músculo liso. Toda esa capa es muscular. Voy a llevarla a otro aumento. Mírenla aquí. Esta ondulación es porque aquí hay fibras elásticas. Pero miren la forma de la fibra. Es fusiforme. Lo que alcanzo a ver esos núcleos son núcleos de la fibra, son alargados. Recuerden que si yo la dibujara, voy a coger, me imagino que no sé esto. Una fibra muscular lisa tiene esta forma. Es fusiforme, es alargada. Lo que pasa es, y se acuerdan la diferencia del otro músculo que era es longitudinal, es un cilindro. Acá es fusiforme y se van ubicando una al lado de otra, entonces no es tan fácil ver exactamente el límite de cada fibra. Entonces, ¿en qué me debo centrar yo para saber que es músculo liso? En la forma del núcleo y en el hecho de que el citoplasma no tiene estriaciones, sino que se lo mira teñido homogéneamente, es eosinofílico, homogéneo. ¿Estamos claros? Entonces, lo que yo estoy viendo aquí son los núcleos fusiformes de las fibras. Y esas ondulaciones me representan fibras elásticas. ¿Queda claro? Ahora, si yo me desplazo hacia la capa adventicia, me voy a ir a la parte más externa. Miren, es tejido conectivo, la parte más externa. ¿Qué quiere decir tejido conectivo? Puede ser zonas más laxas, zonas más densas, hay fibras de colágeno, hay fibroblastos, hay adipocitos. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces ya sabemos, ya la hemos clasificado y eso es lo que van a hacer ustedes cuando se les ponga una placa de un vaso sanguíneo. Ustedes no pueden decir vaso sanguíneo, tienen que decir arteria, vena o capilar. Y si me dice arteria, la clasifico. ¿Es muscular o es elástica? Y dice por qué, que son las características que acabamos de ver. Voy a regresar. Veamos si el otro vaso que está al lado es el mismo, tiene las mismas características. Miren, igual, solo en esa panorámica ya puedo decir que es una arteria elástica. ¿Sí la miran? A ver si la pueden identificar. ¿Qué capa es esta? Adventicia, ¿no es cierto? Esta es la íntima y esta es la media. Voy a llevarlo a otro aumento. Y miren la apariencia ondulada. ¿Sí? Entre la parte muscular hay ondulaciones, hay áreas claras. Entonces es una arteria de tipo elástica, la que estamos viendo. Bueno, vamos a ver. Entonces, igual, zona interna o luz, endotelio, capa media, capa adventicia o externa. Miren que la apariencia cambia dependiendo de la tinción, ¿no? A veces se colorea más, se colorea menos. Aquí es fácil porque aquí está muy definido en la capa adventicia las fibras de colágeno. Son rosa, un rosa más pálido comparado con este que está más teñido. Veamos el otro aumento. Igual, la capa interna o endotelio, la capa media, y aquí sí se tiñen las fibras,
¿sí? Parte de las fibras elásticas están teñidas, miren, que están onduladitas. Por eso sabemos que es una arteria elástica. Todo lo demás que está allí es músculo liso, ¿sí? Lo que está en medio es músculo liso. Veamos si aquí podemos diferenciar un poco más. Miren aquí, las fibras elásticas sí están teñidas y lo que está en medio de ellas corresponde a las fibras musculares lisas, todo lo que está en medio. ¿Listo? Listo. ¿Vena o arteria? Arteria. ¿Qué capa es esta? Este reborde que corresponde. Interna, endotelio, muscular, adventicia. ¿Listo? 10X. Miren, estos son artefactos. Miren que aquí se mira mejor el músculo liso, ¿no? Ahora lo definimos en... Voy a subir un poquito más. Ahí. También hay fibras elásticas. Ahora, recuerden una cosa, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad es que se da la clasificación. Recuerden que en los grandes vasos hay una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. O sea, todos los grandes vasos tienen una lámina elástica interna que divide el endotelio de la capa muscular y una lámina elástica externa que divide la capa media de la adventicia. ¿Listo? Siempre va a haber un componente elástico, ¿no? Ahora, aquí ya está más claro la parte del músculo liso. Me voy a ir hasta 40X. Hay algunas fibras elásticas, pero miren la forma de los núcleos. Los núcleos son alargaditos, fusiformes. Son los núcleos de las fibras musculares lisas. Esa es la clave. Recuerden cómo se los dibujé. Tiene esta forma. Lo que pasa es que se organizan incluso en manera de espiral para garantizar el proceso de contracción. Entonces, esa organización no hace ver como tal un cilindro, sino que yo tengo que entrar a detallar son los núcleos. Todo esto es músculo liso y algunas fibras. Bueno, tampoco no está difícil, vamos con otro. Hemos visto son arterias. Los capilares en todos los tejidos van a encontrar siempre vasos sanguíneos, ¿no? Hay muchos capilares, recuerden que son los vasos de menor diámetro. Bueno, hagamos un barrido general. Bueno, otra característica, bueno, dijimos que las venas, la capa más desarrollada es ¿cuál? Adventicia, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, esta es la luz, para que se ubiquen, lo que está en el centro. Esta es la capa media y todo lo demás es la adventicia. Otra característica que hay que tener en cuenta es que como las venas no tienen una capa media tan desarrollada, no las vamos a ver como las hemos visto las venas que se mantienen esa luz como redonda, esférica. Una vena tiende a ser como más irregular, ¿sí? En el momento del corte. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una capa media que le dé tanto soporte. ¿Listo? Entonces miren de entrada que la forma es irregular. La luz y la capa adventicia es la más desarrollada. Vamos identificándola en otro aumento. Me voy a ir acá abajo que está más fácil de diferenciar las capas. Endotelio, epitelio plano simple, músculo liso y esto es adventicia. ¿Listo? Vamos a 40X. Endotelio, epitelio plano simple, músculo liso
porque yo sé que hay también algunas fibras elásticas, no siempre van a encontrar fibras elásticas en los vasos sanguíneos, mayor o menor cantidad, pero esto es músculo liso. Recuerden que el músculo liso, los núcleos son fusiformes, entonces aquí como la disposición, miren que parece que estuvieran como irregulares los núcleos, no tan ovaladitos, sino como irregulares, pero es por el mismo hecho de que ese vaso tiende a distorsionarse, no está dispuesto tan paralelo. ¿Listo? Entonces, los núcleos de igual manera se distorsionan un poco. Estos son núcleos del músculo liso. Lo demás eosinofílico es el citoplasma de las células musculares lisas, pero que no las podemos definir. Y ya lo que está en la parte externa, acá sí hay fibras de colágeno, hay fibroblastos, y si ustedes comparan, miren el tamaño de estos núcleos con lo que hay acá afuera. ¿Sí? Lo de los fibroblastos son más pequeños, son más aplanaditos. ¿Listo? Porque siempre van a encontrar células también en la parte adventicia. Bueno, otra característica que de pronto no les mostré en las otras arterias que miramos, las arterias de gran tamaño en la capa adventicia tienen lo que se llaman los vasorum, venas de gran tamaño también los tienen. ¿Qué son los vasos vasorum? Son vasos sanguíneos de un vaso de gran tamaño, entonces también hay arteriolas, también hay vénulas. ¿Listo? Entonces pueden aparecer en la capa adventicia para tener en cuenta en grandes vasos. Listo. Vamos con la siguiente. Ahora le voy a hacer un recorrido general a este corte. Una característica general, y les voy a recordar algo de la clase de hoy. Recuerden que el tejido nervioso es de tipo central y de tipo periférico. El tejido nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y la parte periférica por lo que son los nervios y los ganglios. En sistema nervioso central hay que tener en cuenta, en el tejido nervioso en general, hay que tener en cuenta que hablamos de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es donde se ubican los cuerpos de las neuronas. La sustancia blanca es donde se proyectan las dendritas y los axones de esa neurona y donde además pueden aparecer otros tipos celulares, porque recuerden que hablamos de células de glía. ¿Sí? La neurona es la célula más importante, pero hay células glía de macroglia y de microglia. Las de macroglia son los oligodendrocitos, son los astrocitos, ¿no es cierto? Y las de microglia son los que actúan como macrófagos. ¿Listo? Ahora, la disposición de la sustancia gris o blanca varía si estamos hablando de cerebro o estamos hablando de médula espinal. En cerebro la sustancia gris está a la periferia, en la parte externa. En médula espinal está en el centro, a manera de H o de mariposa. ¿Listo? Entonces, ya sé que en sustancia gris tengo que buscar cuerpos de neuronas. Entonces, un recorrido general de esta placa. Esto es cerebro. ¿Listo? Recuerden que el cerebro tiene pues lobulaciones. Eso que se mira más basofílico son precipitados de colorante, ¿no? Entonces, son artefactos. Ahora, todas estas estructuras cerebro y médula espinal están envueltas por unas capas conectivas que se llaman como meninges, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, si miran algún componente conectivo, así, en este caso, este que no es tan denso, es parte del aracnoides. La pía madre tiende a estar más adherida al tejido nervioso. ¿Listo? Ahora, si yo evalúo este tejido, ¿qué opinan? Así, recuerden que estamos en una panorámica, en menor aumento. ¿Qué será esto? Si yo les señalo estos punticos que se ven más basofílicos, estas estructuras, ¿qué creen que serán? Estamos en una panorámica, vuelvo y repito. Y voy a correrme para que de una vez se den una vista general. Estamos haciendo un recorrido general. Comparen esto, la
apariencia de esto, por favor. Con esta parte. Incluso aquí nos da la imagen. Comparen esto y esto con esta parte. Entonces les preguntaría, ¿esto es externo es sustancia gris o blanca? Así en esa apariencia, ¿qué pensarían? ¿Será que se miran neuronas? ¿Cuerpos de neuronas? Acá y acá. ¿O se miran acá? ¿O está difícil? Les voy a ayudar, miren. Cuando yo miro en un tejido nervioso que hay células, porque yo miro los núcleos de esas células abundantes, sé que estoy en sustancia gris. Pero si yo miro un área donde no se ven muchas células, sino que tiene una apariencia fibrilar, más homogénea, es la sustancia blanca. Entonces aquí tengo sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris. ¿Por qué les digo que es sustancia gris? Estos punticos que estoy señalando aquí son neuronas. Les voy a confirmar en otro momento. Aquí les voy a mostrar las dos sustancias. Sustancia gris, sustancia blanca. Miran que acá tiene una apariencia más de fibras. Si hay espaciecitos. ¿Qué son esos espaciecitos? También son fibras, pero en cortes transversales. ¿Qué es una fibra nerviosa? Es el axón recubierto por mielina y envuelto por la célula. Si estamos hablando de cerebro, es el oligodendrocito. Si estuviéramos en un nervio periférico, estaríamos hablando de célula de Schwann. ¿Listo? Entonces, estos punticos que los veo aquí como basofílicos, en realidad son los axones. ¿Listo? En un corte transversal de las prolongaciones de esa neurona. ¿De cuáles neuronas? Las que están acá. Aquí hay neuronas. ¿Sí? Todo eso que miro grande en espacios. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren la comparación. Por eso le puse este punto donde se puede comparar. Todo esto de acá es sustancia, entonces, ¿qué? Gris. Miren todo esto. Es parte de sustancia gris. Y compárenla con esta zona. Tiene otra apariencia. Incluso se mira como más densa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa área que está rodeando las neuronas? Me voy a regresar un momentico acá. Si yo digo que aquí hay neuronas, ¿cómo se llama lo que está en medio de las neuronas y de las otras células de glía? ¿Cómo se llama eso? Que está formado por las prolongaciones dendríticas, axónicas, la sustancia fundamental. ¿Cómo se llama? Neurópilo. ¿Listo? Todo lo que está en medio, que lo mire eosinofílico, se llama neurópilo. Está formado por las prolongaciones dendríticas de las neuronas, de las otras células de glía, las prolongaciones citoplasmáticas de las otras células de glía y la sustancia fundamental. ¿Listo? Y ahora sí, me voy a ir a esta zona. Esto entonces es sustancia blanca. ¿Listo? Y sé que sustancia blanca, por lo que le digo, porque solo está formado por las prolongaciones axónicas. Entonces yo tengo que ver o cortes longitudinales o transversales de axones y de otro tipo fibrilar, siempre apariencia fibrilar. Me voy a ir a 40X para confirmarlas. Entonces allí, lo que se mira como vacuolado y claro, ¿a qué corresponde? Esto que está aquí en el centro, ¿qué sería? Que en este caso se lo mira más basofílico, ¿no? Hay veces que se lo mira más eosinofílico, depende de qué tanto se tiña o no el tejido. El axón, en un corte transversal. Lo que está translúcido, claro que es
la mielina. Recuerden que es una sustancia lipoproteica, más lipídica que proteica, por eso se mira vaporado. ¿Listo? Ahora, estos núcleos que se miran más prominentes, porque miren la diferencia de este y la ubicación con esto, que son núcleos. ¿De qué células serán? Si estoy en sistema nervioso central, de oligodendrocitos, que son los que producen la mielina en sistema nervioso central. Vamos hasta allí. Además, pues hay algo de tejido conectivo, ¿no? Porque recuerden, también hablamos de endoneuro, perineuro y epineuro. Endoneuro envuelve cada fibra. Entonces, lo que yo miro algo de eosinofílico, también puedo ver fibroblastos. Lo que pasa es que los fibroblastos se los mira más alargaditos y aplanados en medio de las fibras. ¿Listo? Por eso les decía, diferencia en lo que es el núcleo de un oligodendrocito o célula de Schwann con un fibroblasto. Vamos hasta allí y me voy a ir en este aumento a la parte de la sustancia gris. Listo, ahí estoy en sustancia gris. Y miren que estas son neuronas. Miren, ahí sí ya se pueden diferenciar más. Son más grandes. Son las células más grandes. Entonces, por eso sé que estoy en sustancia gris. Ahora, en cerebro, recuerden, hay varios tipos de neuronas. Neuronas piramidales, neuronas estrelladas, otras de tipo granular. Entonces, la forma, su morfología va a variar. ¿Listo? Pero sé que todo esto es neurón. ¿Y cómo dijimos que se llama esto que está en medio? Neurópilo. Lo que está en medio. ¿Vamos hasta allí? Entonces, cerebro fácil, ¿no es cierto? Vamos a médula espinal. ¿Cuál es la de médula? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dijimos de médula espinal. Voy a hacer algo que igual ustedes no lo ven. Es canal central. Anatomía. Canal ependimal. ¿Sí? Tapizado por las células que se llaman como se les dice en clase. Limocitos. Este corte de esta médula parece que tuviera varias cavidades, ¿no? Son artefactos que se formaron por el corte. Pero yo, ¿cómo sé que cuál de estas cavidades es el canal central o ependimario? Por el epitelio que lo tapiza. Está tapizado por un epitelio que es de tipo cuboidal, que son los ependimocitos. Entonces, de todas estas cavidades, ¿cuáles miran que tiene como algo diferente? Algo más teñido. Esta. Miren que tiene como un reborde basofílico, se mira como unos punticos más basofílicos porque son los núcleos de los ependimocitos. ¿Listo? Entonces voy a llevarlo en otro momento ahí. Miren aquí, ¿ya lo ven más claro? Tiene un epitelio que tapiza esa cavidad. Y lo voy a llevar a otro momento para que no quede duda. Lo que pasa es que este, como es tan frágil, se desprende, ¿no? Entonces lo voy a llevar a un punto donde todavía está como algo intacto el epitelio. ¿Lo miran aquí? Lo basofílico son los núcleos, ¿sí? Los núcleos es un epitelio muy frágil, se desprende, pero es un epitelio que es de tipo cuboidal. Entonces ese es el canal ependimario que recuerden por allí viaja el líquido cefalorraquídeo dentro de la médula espinal. Bueno, eso como punto de referencia. Voy a regresar a la característica general de médula. Voy a ubicarlo en este punto. Recuerden lo que vimos en el cerebro, ¿listo? Yo los podría ubicar en cualquier punto y tendrían ustedes que tener la capacidad de decirme en dónde estoy. Si les digo que allí tengo sustancia gris y sustancia blanca en esa imagen, entonces analícenlo primero ustedes y ya les pregunto, ¿cuál es sustancia gris? ¿Cuál es sustancia blanca? Y les voy a ayudar.
Esto hacia arriba es una sustancia, esto hacia abajo es otro tipo de sustancia. ¿Listo? En esa apariencia. Entonces, la de arriba, ¿qué será? Gris. Miren que es fácil. Y la de abajo, la de blanca, es más de apariencia fibrilar. Vamos a confirmar. Vamos a detallar más sustancia gris primero. Acá, sustancia gris, hay vasos sanguíneos. Vamos a llevarlo a otro momento de una vez. ¿Qué tengo aquí? Tengo neuronas de gran tamaño. Que recuerden que en la médula espinal hay neuronas motoras. Miren aquí, otra neurona, neuronas motoras, neuronas sensitivas. Hay otro tipo de núcleos que corresponden. Miren que hay unos más pequeños. Esos no son de neuronas, son núcleos de otras células de glía. ¿Sí? Ahorita no les voy a preguntar eso, pero por ejemplo, ¿cuáles son las células gliales que tienen el núcleo más pequeñito? Y sí es la célula más pequeña. Las de microbio, que son los fagocitos. La que tiene el núcleo más grande y generalmente se ubica alrededor de la neurona y de vasos sanguíneos, o cerca de la neurona y vasos sanguíneos, la de astroglia. Y la oligodendroglia tiene el núcleo más ovaladito, más alargadito, es un núcleo intermedio en tamaño entre las otras. Entonces hay que ir tratando de diferenciar. Bueno, y vámonos a la parte blanca. Miren que es muy fácil si la llevan a otro aumento, porque yo les decía que tiene una apariencia fibrilar, ¿no es cierto? Voy a bajar. Miren en la sustancia blanca que ya la apariencia es más de tipo fibrilar. Ya no encuentro, aquí abajo, ya no encuentro cuerpos de neuronas, ojo, ¿no? Yo puedo ver, son prolongaciones axónicas y puedo ver sí algunos núcleos, pero esos núcleos ya son de las células que están rodeados a los axones o de fibrocitos, ¿listo? Pero miren que es una apariencia fibrilar en general, ya no veo cuerpos o somas neuronales. ¿Listo? Eso en general. Ya ustedes luego estudian más en detalle, tratando de pasarlas así como va. Entonces, clave en médula es la ubicación simplemente de sustancia gris y blanca. ¿Listo? Gris va en el centro, en la médula espinal, blanca va a la periferia. Y la gris se dispone a manera de astas, ¿sí? De una H o de mariposa, y siempre se va a ver el canal ependimario en el centro. ¿Listo? Bueno. Su organización permite diferenciarlo rápidamente. Miren, esta sería una vista panorámica de cerebelo. ¿Listo? Resulta que en cerebelo la corteza se repliega formando lo que se llaman folias, como una especie de hojitas. Esta es una hoja. Esta de acá es otra hoja, ¿listo? Eso es lo que se llama folia. Y esa es la apariencia típica de cerebelo. Miren que es muy diferente a lo que vimos de cerebro y de médula. O sea, es inconfundible en una panorámica cerebelo. Y ya en eso yo puedo diferenciar todas sus capas y es bien sencillo. Esta capa central, que se mira más eosinofílica, más teñida intensamente, es la sustancia blanca. Lo que está aquí en el centro, Mira, que se tiñe más rosa, más intensamente, y de ahí hacia afuera, todo lo demás es sustancia gris. La sustancia gris en cerebelo forma 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? Se las voy a identificar. La capa externa, esta, que se mira eosinofílica clara, se llama capa molecular. La intermedia, ahora la vemos a mayor aumento, que son las células de Purkinje. Yo ya las veo aquí, las células de Purkinje. ¿Cuáles son? Miran estos punticos, como más oscuros, basofílicos. Aquí son las células de Purkinje, neuronas de Purkinje, son bien grandes. Y la otra capa, la que está aquí, es la capa granular.
Voy a llevarlo a otro aumento. Por ahora, vuelvo y repito, que quede muy claro. Toda esta estructura se llama folia. La parte central, esto es sustancia blanca. Todo lo demás es sustancia gris. La gris en 3 capas. Molecular, externa, la intermedia, que es la de Purkinje, y la interna, que es la granular. Se llama así por la forma de las neuronas, que son en forma de grano. Llevémoslo a otro aumento para que vayamos detallando las capas. Me voy a ubicar en este punto de la folia o de la hoja. Y me va a permitir ver allí. Voy a tratar de tomar verde para que se ubique. ¿Qué dije que era esto? Esto, lo que estoy señalando. Sustancia blanca. Todo lo demás, sustancia gris. En la gris, esta capa se llama molecular. Miran aquí estas neuronas grandísimas. Estas. Esta. ¿Sí las alcanzan a ver? Esas son las neuronas de Purkinje. O sea, esa es la capa de Purkinje o intermedio, donde están esas neuronas. Y todo lo demás que se miran sus núcleos bien basofílicos es la capa granular. ¿Queda claro? Molecular, Purkinje, granular. En todas las capas hay cuerpos de neuronas. Lo que pasa es que en la capa molecular las neuronas están más dispersas. En la de Purkinje son las neuronas más grandes. Y en la granular las neuronas, sus cuerpos son pequeñitos y esféricos en forma de grano. ¿Vamos hasta ahí? Vamos al otro aumento para que detallemos. ¿Qué es esto? Célula de Purkinje o neurona de Purkinje. ¿La miran de grande comparada esta con estas? Estas también son neuronas. Estas también son neuronas, pero estas son neuronas de la capa molecular, la de Purkinje, y esta es la granular. ¿Queda claro? Miren que ese es el más fácil de diferenciar. El cerebelo, por su organización. ¿Queda claro? Bueno, vamos a otro. ¿Qué es un nervio? ¿Es un conjunto de qué? De fibras nerviosas. ¿Cómo se llama el paquetico de fibras nerviosas? Fascículo, pero nervioso. Es igual como en el músculo, ¿se acuerdan? Fibra nerviosa, es decir, fibra muscular, fascículo muscular y músculo. Hagan de cuenta lo mismo, pero en la parte nerviosa, ¿sí? Entonces, fibra nerviosa, fascículo nervioso, y el grupo de fascículos nerviosos forma el nervio. Y de igual manera tiene organización por capas conectivas. Entonces, la capa que rodea la fibra nerviosa se llama endoneuro. La que rodea un fascículo, que es el grupito de fibra, se llama perineuro. Y el que rodea toda la fibra, todo el nervio, se llama epineuro. Entonces, todo esto es un nervio. Todo esto. Es un corte longitudinal de un nervio. Entonces, esta capa conectiva que miran aquí afuera, miran, esta capa conectiva y la que está acá desprendiéndose, ¿qué capa conectiva será entonces? Que es gruesa y está envolviendo todo el nervio. ¿Cómo se llamará? Epineuro, porque es todo el nervio. Estoy hablándoles de todo el nervio. Entonces, esta capa conectiva externa se llama epineuro. Vamos aumentando el foco. Aquí queda más claro, ¿no es cierto? Mira, conectivo, conectivo. Cuando digo conectivo son fibras de colágeno, son fibroblastos. Y miran la apariencia fibrilar que tiene esto. ¿Listo? Estos son fibras nerviosas en un corte longitudinal. Recuerden que es una fibra nerviosa, es un axón
con su cubierta de mielina, y como este es un nervio periférico, en este caso células de Schwann, que son las que producen la mielina. Vamos a ir a otro aumento. Ustedes me van a ir diciendo, ¿qué es esto? ¿O qué es esto que está acá, que estoy señalando? Les dije que es un corte longitudinal. ¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Qué opinan? Miren, esto, ¿cómo se llama? Axón. Es el axón. ¿Qué es esto que se mira vacuolar, traslúcido? Mielina. ¿Qué es este punto que queda como si fuera una división o una constricción? ¿Cómo se llaman estos puntos? Nódulos de Ranvier, que les decía que son los puntos donde salta el impulso nervioso para viajar más rápido. ¿Vamos hasta allí? En esta imagen no me permite ver realmente muchos núcleos, ¿no? Pero recuerden que los núcleos de las células de Schwann siempre son más grandes, más prominentes, y los de los fibroblastos más fusiformes y delgados. ¿Listo? Aquí no puedo ver realmente mucho la parte de los núcleos. Pero sí queda claro, todo lo translúcido es mielina, las prolongaciones son los axones. Ahora, recuerden que hay fibras mielínicas y amielínicas, ¿no? Podemos encontrar fibras donde no tienen mielina, pero puedo diferenciar el axón. ¿Queda claro? Bueno, ese es un corte longitudinal. Si fuera transversal, ¿cómo lo vería? Lo vería como si fuera una estructura esférica. En el centro vería ¿qué? El axón. En la periferia de la zona clara vería la mielina, y acá podría ver el núcleo de las células de Schwann, y si miro otros núcleos más fusiformes alargaditos, fibroblastos, si fuera corte transversal. Aquí lo estoy viendo. ¿Listo? Fácil. ¿Qué nos queda faltando? ¿Qué preguntas hay o qué placa quieren que les indique? Es decir, que tiene túnica interna, media y adventicia, pero tiene un nombre particular. Aquí hablamos de endocardio, miocardio y pericardio. El pericardio tiene dos capas o dos hojas, la parietal y la visceral. La visceral se conoce también como epicardio. ¿Listo? Que es la que está pegadita al músculo cardíaco. Veamos a ver qué podemos ver. Bueno, voy a tratar de hacerles un barrido general de esto. Vayan poniendo cuidado todo lo que yo estoy mostrando, ¿no? Y ahora les voy a ubicar en unos puntos. Que esta es la forma, ¿no? Uno siempre debe hacer un recorrido general y ubicarse donde quiere mirar. Bueno, resulta que esto que estoy mostrando aquí es parte de la cavidad cardíaca. Este es espacio grande que están mirando allí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esto qué capa sería esta? Si esto les digo que es la cámara o la luz. ¿Qué es esto? El endocardio. Recuerden que como dijimos que es un vaso sanguíneo momificado, el endocardio es un endotelio, pero no tan plano, tiende a ser más bien cuboidal. El endotelio no aplanado, sino más bien cuboidal simple. ¿Listo? ¿Qué es esto que yo estoy viendo aquí, en la luz de la cámara cardíaca? ¿Qué creen que puede ser esto? ¿Cómo se denominan las proyecciones del endocardio dentro de las cámaras cardíacas y que actúan como compuertas? Válvulas cardíacas. ¿Se
recuerdan? Las válvulas. Las válvulas regulan el paso de sangre entre los atrios y ventrículos y de los ventrículos a los grandes vasos, ¿no es cierto? Hay válvulas. Entonces, esto que miran aquí, esto que tiene una apariencia conectiva, son válvulas cardíacas. ¿Qué es la válvula? Es una proyección del endocardio, ¿sí?, que está tapizado también por endotelio, pero que tiene un cuerpo. O sea, esto tiene algo que lo sostiene. ¿Este cuerpo qué es? Tejido conectivo. Una parte más laxa, otra parte más densa. Es lo que se llama pars fibrosa y pars esponjosa de las válvulas cardíacas. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, la luz, las válvulas cardíacas, el endocardio. Entonces, ¿todo esto qué será? ¿Qué capa del corazón? Miocardio, que es la capa más gruesa. ¿Por qué sé que es miocardio? Lo voy a llevar a otro aumento. Luego nos regresamos allí. Corte longitudinal. ¿Qué dijimos? Mencióneme las características de músculo cardíaco. Los núcleos centrales. Núcleos centrales, ramificaciones, discos intercalares. ¿Listo? ¿Queda claro ahí? Voy a mover esto. Es estriado. Puedo verificar que es estriado. Puedo verificar también que los núcleos están en el centro. Esta parte es un corte longitudinal. Hay otras áreas que son cortes transversales, ¿no? Que en el corazón van en varias direcciones. ¿Listo? Pero entonces no queda, no queda duda que eso es músculo cardíaco. ¿Listo? La parte del miocardio. Me voy a los discos intercalares. ¿Ves aquí? No se nos mira muy bien, pero ya saben que son los puntos de unión, ¿no? Me voy a regresar un momentico a la otra para ver la última capa de corazón. Me voy a ir hacia la periferia. ¿Qué capa entonces será esta? El epicardio o pericardio visceral. ¿Listo? ¿De qué está compuesto? Cantidad abundante de tejido adiposo, por eso es tan claro. Varía la cantidad de tejido adiposo, pueden haber fibroblastos, pueden haber incluso algunas fibras musculares lisas sueltas, pueden haber terminaciones nerviosas, pueden haber arteriolas, vasos en esta capa, miren, porque toda es la capa externa. Voy a correr acá. Hay muchos vasos sanguíneos. Esto es parte de pericardio. Voy a bajar ahí. Ahora, el pericardio, ¿de qué está tapizado? También tiene una cubierta epitelial. Recuerden que hay epitelio tanto en las partes internas como externas. Entonces, la parte interna era el endotelio y la parte externa aquí que recubre el pericardio, ¿cómo se llama? Mesotelio. Epitelio plano simple también. ¿Listo? Aquí vamos a tener una cubierta mesotelial, si lo detallamos más. Si ampliamos aquí, voy a ir a 10 primero, para que no quede duda del pericardio. Ahí. Miran que hay vasos sanguíneos. ¿Y qué es el principal? ¿Cuál es el principal componente que yo podría diferenciar aquí? Adipocitos. Hay muchos adipocitos, hay fibras de colágeno, hay fibroblastos. Ahí para que queden 40X. ¿Sí? Miran los adipocitos ahí. Miren, son estos adipocitos, es grasa unilocular, hay algunos vasos sanguíneos, hay capilares, ¿no? Recuerden que no miramos pues solo capilares porque les dije que capilares vamos a encontrar en todo lado, ¿no es cierto? Los capilares recuerden que se pueden ver en cortes longitudinales o cortes transversales. Los capilares en realidad solo son endotelio, entonces como son tan pequeños, solo se puede ver a veces un eritrocito en la luz o si es longitudinal, eritrocitos en fila. Y alrededor de él el núcleo del endotelio o el núcleo de los pericitos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Queda claro?